Muy buenos días, les habla su tutor Giovanni Martín. Pues básicamente acá les vamos a dar las instrucciones para la actividad 8. Entramos en la parte de lo que es planeación estratégica. Obviamente recuerden que la planeación estratégica se basa en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades se consideran como el riesgo no sistemático o aquello que puede manejar la empresa, y las oportunidades y amenazas se considera como el riesgo sistemático o aquello que no puede manejar la empresa. Como vemos acá, toda organización siempre está sometida a control interno y a control externos. El control interno son todas las características que manejamos y, como yo les había dicho, son fortalezas y debilidades. En este caso existe el caso empresarial de Educiencia Editores. Básicamente es un caso de una empresa que es donde tiene una misión, una visión, unos objetivos, unos valores, unas políticas, unas reglas, unos presupuestos, unos programas, que son básicamente los pilares fundamentales de una organización. Existe una parte, tres partes en una organización. Una primera parte es una parte filosófica, donde se define una misión, donde se define una visión, donde se definen unas políticas, donde se definen unos valores. Existe una parte más operativa, donde se define pues el presupuesto, donde se definen ya unos objetivos estratégicos, unos objetivos por cada departamento. Y existe una parte más operativa o más del quehacer, que es básicamente donde se hace un análisis DOFA. Hay que tener en cuenta que el análisis DOFA tiene en cuenta, por la parte interna de la organización, fortalezas y debilidades, y por la parte externa de la organización, oportunidades y amenazas. En este orden de ideas, ¿qué es lo que se pretende del caso? Pues básicamente, si ustedes fueran auditores externos, si ustedes fueran a identificar una empresa, si ustedes fueran a auditar una empresa, tienen dos roles, ¿cierto? Identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la misión, cuáles son las fortalezas y debilidades de la visión. Seguimos acá mirando, cuáles serían las fortalezas y debilidades del departamento, del organigrama, ¿cierto? Cuáles serían las fortalezas y debilidades de las políticas, cómo consideran ustedes la cultura organizacional, cómo consideran ese análisis del entorno nacional y mundial. Y pues básicamente ellos, Educiencia Editores, hace un análisis del entorno, ¿cierto? Entonces él pone distintas variables o distintos ejes temáticos de las oportunidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, pone económicas, entonces el crecimiento del PIB, tasas de interés, de evaluación, etcétera. Ustedes como analistas, ¿cómo lo verían? O sea, ¿por qué sería una oportunidad? ¿Por qué sería una amenaza? ¿Cierto? Pero es importante que para todo el trabajo no me pongan definiciones, porque las definiciones ya me las sé y las definiciones ya están en el libro. Lo que quiero es un punto de vista crítico y analítico de todos los integrantes del grupo. Pero ojo, yo quiero el análisis totalmente consolidado, o sea, que como me representen como un grupo. Me representen como un grupo y pues bajo un grupo auditor. Hagan cuenta que ustedes son una empresa auditora, y si ustedes fueran a auditar esta empresa, ustedes identificarían sus fortalezas y debilidades. Bueno, entonces variables económicas, todas las variables, ¿por qué consideran que es una fortaleza o por qué consideran que es una debilidad para este grupo de Educiencia Editores? También tienen que hacer cuenta como si fuera la empresa suya, ¿cierto? Entonces, como si ustedes fueran dueño de la empresa, entonces dicen, bueno, esto es una oportunidad, digamos, el TLC es una oportunidad. ¿Por qué? Entonces, si yo fuera el gerente de Educiencia Editores, dice, lo considero una oportunidad el TLC porque me está abriendo nuevos mercados, voy a exportar sin impuestos, además es una oportunidad de promocionar la literatura colombiana, además puedo acceder a nuevos mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Son básicamente el asunto. Digamos, acá ya lo define el libro, pues como oportunidad y amenaza, pero hay que tener en cuenta lo que para uno es una oportunidad, para otro puede ser una amenaza. Por ejemplo, si estamos hablando de la evaluación del dólar, que el dólar suba, si yo fuera exportador, sería muy bueno para mí porque yo recibiría más pesos por dólar, ¿cierto? Pero si yo fuera importador, sería una amenaza para mí porque tendría que pagar más pesos por cada dólar.
Entonces, ejemplo, si yo exporto camisas y una camisa, vamos a suponer que la tasa del mercado vale 1.000 pesos, $1. Si yo exporto 10 camisas, pues recibiría 10.000 pesos, ¿cierto? Pero si el dólar sube a 1.200, entonces si yo exporto 10 camisas, recibiría 12.000 pesos. Entonces sería una oportunidad a mí como exportador. Pero si fuera importador y tuviera que importar una máquina que me cuesta $100 y digamos que el dólar está a 1.000 pesos, pues tendría que pagar 100.000 pesos. Pero si el dólar sube a 1.200, entonces ya no tendría que pagar 100.000 pesos, sino 120.000 pesos. Entonces lo que para uno es una oportunidad, para otro podría ser una amenaza. Entonces la idea es que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Por qué lo consideran oportunidad por amenaza? No estoy pidiendo que cojan todas las variables porque son demasiadas variables, sino pues básicamente las que ustedes consideren más representativas. Yo no quiero trabajos ni muy extensos, pero tampoco muy tacaños, porque pues perdería toda la noción de lo que debería ser. Las condiciones del ambiente general, el ambiente de la industria, el ambiente competitivo. Hay que tener en cuenta que estas condiciones del ambiente, cuando estuvimos leyendo el capítulo 2, hacía un ejercicio de prospectiva. Y este ejercicio de prospectiva básicamente era como mirar en qué se desenvuelve el entorno, para qué es el entorno, por qué se caracteriza ese entorno y cuáles son las tendencias del mercado. Y así pues con cada uno de las oportunidades y amenazas que está diciendo el libro, las fortalezas y debilidades también, y pues básicamente también hace una especie de análisis DOFA, ¿cierto? Donde cómo aprovecharía esas fortalezas para aprovechar las oportunidades, o cómo usaría esas fortalezas para evitar amenazas, o cómo convertiría esas debilidades para convertirlas en fortalezas, o cómo cogería esas debilidades para evitar las amenazas. Entonces básicamente es el análisis DOFA. Necesito que ustedes obviamente tengan que leer todo el capítulo del capítulo 3 de planeación estratégica para que pues logren entender o captar el significado de la actividad, y que pues ustedes desde el punto de vista auditores digan esto es bueno por esto es malo por esto, como si ustedes estuvieran auditando la empresa, ¿cierto? También definir por qué están bien o por qué están mal los objetivos de la organización. Hay que tener en cuenta que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces todos los objetivos deben estar medidos con costo, con calidad, con cantidad y con cronología. La cronología se refiere al tiempo. Entonces hay objetivos que se miden a corto, mediano y largo plazo, que eso está dentro de la literatura del libro. Definir las estrategias, mira si están bien las estrategias o están malas las estrategias, pero no quiero palabras monosílabas, si está bien o está mal, no. Quiero decir, eso está bien por esto y esto y esto, y esto está mal por esto y esto. El presupuesto, yo veo, por ejemplo, les doy una ayudita, un ejemplo ahí. Ese presupuesto está un poco tacaño, pues no es que sea tacaño, sino más bien como que todo presupuesto debe ser explicado. Cuando ustedes van a pasar un presupuesto para un proyecto, deben explicar la actividad para que se va a utilizar. Uno no puede decir, bueno, yo necesito marketing y finanzas 15 millones y administración. No, eso ante una junta directiva, bueno, pues yo porque le voy a dar plata, porque simplemente me la está pidiendo. No, uno tiene que explicar eso, entonces deberían ser como ese ejercicio de explicar. Por favor, yo no quiero el trabajo demasiado extensivo de como 10 páginas, pero tampoco lo quiero de 3 páginas. Más o menos un considerable trabajo sería entre 5 o 6 páginas, 7 páginas por grupo, ¿cierto? Bien charladito. Tengan cuidado con el plagio, por favor, el plagio no está bien visto. Sepan citar, existen las normas APA. Tengan cuidado porque pues podríamos incurrir en ciertos problemas, y pues no vale la pena que a esta hora del curso tengan ese tipo de problemas. Tienen que trabajar en los grupos que asigné. Como les dije, en toda organización uno debe adaptarse a los grupos en que le asignan a uno. Uno no puede estar cambiando de empresa porque simplemente no se adapta a los compañeros de trabajo. Uno tiene que aprender a adaptarse a los compañeros de trabajo. Para eso existe un líder. El líder es el que coordina, motiva y gestiona para que todos trabajen por igual y por equidad. El trabajo me lo tiene que reportar solamente el líder. Necesito por favor bien claro los nombres. El líder debe reportar solamente a quienes trabajan. Quienes no trabajan pues no tienen necesidad de reportarlos. Entonces por favor eso. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido claro esta actividad. Un abrazo.